familia y bienvenidos a la parte 5 de Flor de Francia. Espero les esté gustando mucho la historia, así que no te muevas ni un poquitito porque empezamos. En el reino de Elisar, Camille comentaba a Jean que solo dos seres podían hacer sus propias insignias. Uno de ellos era el rey de los demonios y el otro el rey de los ángeles. Camille así le preguntaba si estaba haciendo lo correcto, pero Jean simplemente estaba siendo objetivo y también debía cumplir con su promesa. Por otro lado, Sabine, ahora que sabía la verdad sobre su llegada a Francia, estaba más tranquila, porque descubrió que no había poseído ningún cuerpo, simplemente había vuelto a su cuerpo original. Como ya los archimagos se habían enterado de lo ocurrido, la habían convocado para hablar con ella y le decían que cómo puede ser que hayan rumores sobre ella. Lo primero era que cualquiera que vea el cielo se puede dar cuenta que apareció un exicle y que también se enteraron que el ministro le había pedido ayuda a una candidata a reina y por último, que ella se había teletransportado a Elisar. Sabine sorprendida les decía que al parecer se están metiendo mucho en su vida privada, pero otro de los archimagos le decía que también alguien la ha escuchado hablar de Lea Blesa, y él preguntaba si acaso ese no era su nombre verdadero. Sabine sabía que si les decía que no, tendría que darles muchas explicaciones de lo que había pasado, y ellos podrían forzarla a que se convierta en archimaga. Así que les dijo que se llama Sabine, pero también es Lea, aunque por ahora no podía explicarles a detalle. Un archimago la amenazaba con usar magia para que ella confiese todo, pero Sabine los enfrentaba diciéndoles que si lo hacen, ella se va a defender, aunque pensaba que no podía ni usar su magia correctamente, pero de algo sí estaba segura, es que los archimagos no iban a atacarla, ya que si lo hubiesen querido, ya lo hubiesen hecho. El archimago le comentaba que ahora sería difícil esconder el secreto de que ella es una exicle, pero a Sabine no le importaba esto, y les dijo que si desean pueden revelar su identidad, pero que ella ni así se va a convertir en archimaga. Los pobres archimagos se pusieron tristes porque ningún método funcionó para convencer a Sabine. Una archimaga un poco molesta le preguntaba qué quería hacer entonces, y Sabine en tono burlón les decía que a ella le gustaría trabajar en el campo, y diciéndoles esto, salió de la sala. Segundos después Sabine caminaba por el pasillo y un archimago la llamó, porque tenía que entregarle algo que le habían enviado de Elisar, ya que así fue como se enteraron que ella había estado ahí. Dejándole el paquete, el archimago se marchó, y Sabine al abrirlo vio que era un candado, y cuando abrió el sobre, una nota mágica apareció, en la cual le decía que era un alivio que su alma ya tenga color, y que estaba seguro que su padre podría estar muy orgulloso. También le comentó que no puede contarle mucho sobre su familia, porque el reglamento no se lo permite, pero el candado que le envió era un objeto que habían dejado sus padres, y que ahora ya estaba en manos de su dueña, así que su misión había terminado. De pronto el candado empezó a generar una fuerte magia. Friki, que la había escuchado, al ver lo que le estaba pasando, corrió rápidamente a ella para sujetarla. Sabine le pedía que la suelte porque ese objeto que estaba tratando de escapar era muy valioso para ella, aunque de pronto el candado desapareció, dejando a Sabine muy triste, porque esa era la única forma de saber algo sobre sus padres. Friki le pedía que se calme y le comentaba que ese objeto no desaparece para siempre, y que según las coordenadas, ese objeto estaba conectado con el reino de los humanos. Así que si desea, pueden ir a buscarlo. Friki, mirándola fijamente, le prometió ayudarla a encontrar ese objeto, que confíe en él, ya que ella lo conoce muy bien. Sabine a la final decidió confiar en el Friki. Ya días después, Sabine iba a su clase. Se encontraba con sus compañeras, muy felices con sus mascotas, aunque eran unos animalitos muy raros. De pronto un cuervo se acercó a Sabine a saludarla y ella no entendía cómo es que ese animal habla. Así apareció Corn, muy feliz teniendo a su mascotita en sus brazos. Les comentaba a las candidatas que cuidar una mascota requiere de grandes gastos y responsabilidades, pero a diferencia de ellos, los humanos tienen a sus propias mascotas. Corn, para mostrarles, hizo aparecer a un pequeño cachorro, pero para Sabine era tan adorable, aunque para las otras era como si hubiesen visto un demonio. Con les explicaba que los animales del reino humano no tienen alas negras, y para las brujas esto era algo espantoso. Sabine dudaba si realmente ella pertenece a este lugar o no, pero Con les informó que había un invitado especial que ya había entrado al mundo de los humanos, y así apareció Ailer. Todas estaban encantadas con el Friki. El cachorrito empezaba a ladrar tanto que a Friki
Friki le molestaba ese ruido. Colm estaba molesto porque le costó mucho crear a esa mascota, así que según se hacía el ofendido. Pero Friki ni caso le hacía. Más bien le decía que si sigue así, él se irá de la clase. Así Colm empezó a contarles a las brujas sobre el reino de los humanos y cómo ellos habían logrado grandes cosas, como construir edificios inmensos, equipos móviles, un sinnúmero de cosas más, y eso que los humanos no poseen magia, aún así viven una vida perfecta. Colm les decía que deberían visitar el reino humano, pero ellas tenían miedo de que sea peligroso y además para teletransportarse necesitan mucha magia. Friki les comentó que el reino de los humanos es seguro, y en cuanto a la teletransportación, Colm ya se había encargado de instalar un mecanismo de teletransportación en las habitaciones de cada una. Este mecanismo se activará en cualquier momento y las llevará directo al mundo de los humanos. Incluso estaba adecuado para que cada bruja vaya a un lugar indicado para ellas. Sabine en lo único que podía pensar era en recuperar el candado, pero Colm les daba una advertencia, que no podían regresar si no cumplen con el objetivo, y que si tratan de usar teletransportación a la fuerza, les restarán puntos. Y si por mala suerte alguien los acompaña y utiliza la teletransportación de regreso, la dueña de la habitación pagará las consecuencias de estos actos. Un poco después, Sabine en su habitación pensaba en cómo buscar su candado. En eso, Friki entraba diciéndole que estaba listo para ayudarla a buscar el candado. Pero asimismo aparecía Jan, muy molesto de ver a Friki cerca de Sabine. Este demonio celoso rápidamente abrazó a Sabine y con mirada matadora le decía al pobre Friki que se está pasando de la raya. Sabine trató de calmar a Jan, pero en eso aparecía Erika, molesta porque habían dos hombres en la habitación de la candidata, y eso iba en contra de las reglas. Erika quería sacarlos a patadas de la habitación, pero Sabine trataba de explicarle a Erika que no estaban haciendo nada malo. Pero de pronto, el sistema de teletransportación se empezó a activar. En eso llegaba otro imprudente buscando a Sabine. Ella le pedía que no entre, pero fue tarde, porque cuando ella se dio cuenta, Sabine ya estaba en el reino de los humanos con Friki, Jan, Erika y el demonio imprudente. El pobre Friki se sentía tan mareado ya que aún sentía los estragos de la teletransportación, mientras que el demoniecillo se preguntaba en dónde carajos está. Friki era uno de los mejores magos que había nacido con los mejores atributos menos con uno, el desinterés que tenía por los demás. Pero así Jan lo había enviado a buscar para que le haga un favor. El trabajo iba a ser simple, solo tenía que mezclarse entre los humanos y vigilar a una niña, que para Friki era alguien insignificante. Pero Jan le había pedido que la mantenga a salvo. Friki quería saber por qué esa chica le interesaba tanto al rey, si era una pobre niña que vivía una vida miserable. Pero cuando él se fue acercando a Sabine, ella lo había ignorado, así que decidió ponerla a prueba, diciéndole que como el director se portaba muy mal con ella, ¿qué tal si lo eliminan? Para Friki eso era muy fácil de hacer, pero Sabine no quería nada de eso y simplemente se marchó. Friki se sintió frustrado porque nunca nadie lo había rechazado, pero sabía que recién estaba conociendo a Sabine y que aún no formaban lazos de amistad, aunque desde ese momento el interés por Sabine había cambiado. Comenzó a estar muy cerca de ella para que ella se llegue a interesar en él y no pueda depender más que solo de él, pero no se había dado cuenta que fue lo contrario, porque Friki era el que dependía de ella. Jan le había dicho que Friki se tiene que convertir en su único amigo y que debía mantenerla atada al mundo de los humanos. Ya cuando llegue el momento tendrá que borrarse de su vida para que así ella pueda ser libre. Friki sabía que él no podía llegar a tener sentimientos por Sabine, pero a la final tuvo que irse y desde ese momento jamás quiso volver al mundo de los humanos. No quería ver nuevamente ese cielo azul porque le hubiese gustado verlo junto a ella. Pero ahora estaban en el reino de los humanos y Friki ya había lanzado un hechizo para pasar desapercibidos. Pero de pronto Erika le preguntaba a Friki su nombre. Al contestarle, la chica se emocionó tanto que hasta Sabine se quedó en shock al ver cómo reaccionaba Erika, después de que en su habitación casi lo echa patadas. Mientras que el demonio inquieto se sentía tan decepcionado por haber llegado al reino de los humanos. Tanta era su decepción que quería cederle el puesto a otro demonio. Para él era muy fácil teletransportarse al reino de los
los demonios, pero Friki en tono serio le decía que no podía hacer eso, porque Sabine podía quedar en desventaja, ya que el instructor había dicho que le restaría puntos a la candidata si uno de sus acompañantes regresa por medio de teletransportación. Erika también lo confirmaba, ya que así sería más difícil que se convierta en la futura reina. Yang y Sabine se miraban el uno al otro, pero la que terminó más sonrojada fue Sabine, porque sabía que nadie sospecha que Yang era el rey. ¿Cómo es que no lo conocen? Así Sabine les daba el primer consejo: camuflarse con una vestimenta normal para que así se puedan mezclar entre los humanos. Ya al poco rato, todos ellos estaban con sus atuendos humanos. ¿Se veían tan guapos? Sabine sentía curiosidad por ver cómo se vería Yang, y cuando lo vio con su traje tan formal quedó estupefacta, y no tenía palabras para describir su belleza. Yang se acercó a ella y le dijo que ya hacía mucho tiempo que no la veía con su cabello oscuro, y aunque lucía igual, su mirada era distinta. Y eso era lo que le encantaba a Yang. Tiernamente le daba un beso en la mano. Y Erika no vio nada bien esto, porque según las reglas los únicos que pueden estar con las brujas eran los que trabajan en el palacio, los oficiales superiores y el rey. Ella tenía mucha angustia de que alguien desconocido tome la mano de una candidata, pero Sabine se sonreía porque se daba cuenta que Erika no sabe que Yang es el rey. Al poco rato Friki ya estaba con su traje de humano. Les comentaba que ellos volverán a Prencia solo cuando Sabine cumpla su objetivo. Y para Sabine solo tenía una cosa en mente: era buscar el candado que le había dejado su familia. De pronto veían un cartel donde se encontraba el objeto que ella buscaba. Al mirarlo, Sabine se dio cuenta que era el mismo candado que se desapareció. No entendía por qué estaba en ese lugar y en ese cartel, aunque sentía que el lugar en el que ella estaba era el correcto. Sabine no sabía con qué propósito pusieron la imagen de su candado en el folleto. Sentía que debía buscarlo y encontrarlo lo más rápido posible. Acercándose al cartel lo quiso tomar, pero un hombre muy grosero se lo quitó de las manos. Yang quería intervenir, pero Sabine lo detuvo. Este hombre le decía que si desea ver ese objeto debería ir a la guarida del demonio, que era la mansión de Azkaban. Sabine quería saber a qué se refiere este hombre, y él, al ver que ellos eran extranjeros, les dijo que si no habían escuchado la historia que se habla de esa mansión, pero los pobres chicos no tenían ni idea. Sabine, nerviosa, le preguntaba de qué estaba hablando. Este hombre le contaba que en la mansión siempre organizan un gran banquete cada varios años, y después de esa celebración aparecen un montón de muertos. Aunque la policía ha intentado interrumpir esas fiestas, todo ha sido en vano. No saben quién está detrás de todo esto. Algunos rumoran que es un psicópata que tiene algunos cómplices poderosos. Y este hombre, nervioso y con mucho miedo, los prevenía de que no vayan a ese lugar si no quieren aparecer al día siguiente en las noticias. Sabine sabía que tenía que arriesgarse para poder encontrar ese candado, no importa lo que sucediera, ya que era el único objeto que le habían dejado sus padres, y no pensaba perderlo. Al poco rato Sabine y los demás empezaron a armar un plan para poder entrar a la mansión, aunque al principio ella quería ir sola, para no poner en peligro a sus amigos, mucho menos al hombre que ama, pero Friki no la iba a dejar sola. Él estaba dispuesto a acompañarla, nunca la abandonaría. Al escuchar esto, Erika, como el Otren, o sea, el demonio raro, decidieron ir con ella, ya que estaban juntos en esta misión. El Otren le decía que ella desde el principio había dicho que quiere volver a casa, y es por eso que se va a asegurar de que ella regrese sana y salva. Sabine no entendía por qué ellos hacían eso por ella, a pesar de que escucharon lo que el hombre había dicho. Yang la tomaba de la mano y le dijo que se tranquilice, que todo estará bien. Sabine, perdida en su mirada, sabía que le estaba comunicando que no la dejará sola, y él también irá con ella. Ya un poco después, Friki les comentó que la mansión se encuentra donde se refleja la luz de la luna, y que justo en unas horas habrá luna llena. Sabine sabía que debían actuar de inmediato, así que ya una vez armando el plan, todos se pusieron en marcha. Un poco más noche para llegar rápido, Yang, Friki, Erika y el Otren, como tenían alas, volaron hacia el lugar donde se encontraba la mansión. Llegaron a la orilla de un río, pero no lograban encontrar la entrada. De pronto a sus pies se abrió un pasadizo secreto, al cual cayeron todos. Estaba oscuro. Sabine sentía un poco de miedo, cuando de pronto una voz les daba la bienvenida, esperando que tengan una noche de luna llena agradable, ya que habían invitados especiales. Las luces se encendieron. El anfitrión de la fiesta se presentaba ante ellos, y su nombre es
Jeremy Caro. Este hombre se presentaba ante sus invitados y Sabine sabía que era el psicópata del que todos hablan. Este hombre les decía que había esperado tanto tiempo para poder salir al mundo exterior y que podía ver cuáles eran los deseos de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que los humanos quieren y desean? Dinero, fama, tal vez amor. Sabine estaba nerviosa. Este hombre les comentaba que ante los atroces rumores que hablan de él, la muerte no era algo para asustarse y hoy quería darles un final romántico. Chasqueando los dedos dio inicio a la fiesta. Sabine sabía que este no era un evento común y corriente y que este hombre había dicho varias cosas que no tenían sentido, pero el único final que había era el que planeaba matarlos a todos. De pronto Jeremy dio comienzo a la fiesta con un brindis y Sabine no prestaba atención a las palabras de Jeremy, ya que ella lo único que quería era recuperar su candado. De pronto, al mirarlo a la cara, Sabine se dio cuenta que el hombre guapo que había visto se estaba transformando en un monstruo. Todos se habían dado cuenta y Jeremy, al ver que tanto Sabine como Jan no tenían ninguna emoción ante él, le preguntaban si acaso no le tienen miedo. Ella, toda decidida, le dijo que no, aunque por dentro estaba muerta del susto. Al poco rato, tanto a Sabine como a sus amigos les dieron una copa de vino y para ellos el vino estaba riquísimo, mientras que Jeremy mostraba el objeto que tanto habían estado buscando. Para ganárselo, debían sobrevivir. Este psicópata había armado todo un teatro sobre la obra de Romeo y Julieta, una historia de amor y tragedia. Así que en esta noche, este loco iba a hacer que todos representen esa obra, pero les pidió que formen parejas y entren a una habitación, y cuando ya descubran el antídoto tienen que decidir cuál de los dos lo beberá, porque solo uno podrá sobrevivir. Erika y Elotrean entraron a una habitación. Erika estaba muy triste porque Sabine nunca quiso que vaya con ella, porque quería protegerlos, y nunca nadie los había tratado tan bien, ni siquiera se habían preocupado por ellos. Por otro lado, Jeremy se acercó a Sabine y le preguntaba que si ahora, escuchando lo que le había dicho, le tiene miedo. Ella, muy segura de sí misma, le dijo que en vez de miedo, le tiene pena, porque invitaba a tantas personas para decirles tontería y ponerlas en peligro. Este hombre quiso darle una bofetada, pero de pronto empezó a temblar al mirarla, ya que Jan estaba junto a ella. Jeremy, antes de irse, le recordó que la mansión estaba inspirada en la casa de Julieta Capuleto y que piensen en las últimas horas de vida que tuvo Julieta. Ya había pasado casi 40 minutos y tenían 1 hora y 20 minutos para resolver este asunto. Sabine, preocupada, le preguntaba a Jan si alguna vez había hecho algún hechizo para eliminar el veneno, ya que ella estaba empezando a sentirse mal. Le aconsejaba respirar. No había hechizo, pero sí era posible absorber el veneno siempre y cuando se sepa su procedencia. Sabine se sentía muy nerviosa porque no podían usar magia o serán descubiertos. Además, aunque la usaran, si uno de los dos lo absorbe, podría salir herido. Ella se sentía muy culpable porque no debió abrir la boca para que ellos la acompañaran. De pronto observó un pequeño cofre, que al abrirlo encontró la pequeña cápsula azul. Ella recordaba que el psicópata dijo que la pareja que entrara a la habitación, solo uno debe tomar el antídoto. Así que eso significaba que uno de los dos sería el que salga con vida. Pero ella no estaba dispuesta a sacrificar a ninguno de sus amigos. Debía encontrar la forma de que todos salgan vivos de ahí. Sabine empezaba a pensar que Jeremy no puede ser un psicópata que disfrute matar a la gente sin motivo alguno, y que si esa mansión está inspirada en la casa de Julieta Capuleto, era porque él tenía algo en mente. Sabine recordaba la parte de la obra en que Julieta fingió haberse envenenado para evitar casarse con quien no quería, pero Romeo desconocía de su plan, por lo que se quitó la vida, y cuando Julieta despertó encontró el cuerpo sin vida de Romeo. La desesperación se apoderó de ella, quitándose así la vida, y en base a esta historia, Sabine se dio cuenta que Jeremy no trata de matarlos, que el vino que tomaron no estaba envenenado realmente, sino más bien el disque antídoto era el mortal, por lo que no debían beberlo, y así todos saldrán vivos. De pronto Sabine, al acercarse al balcón, estuvo a punto de caer, pero Jan la sujetó. Jeremy había visto lo que hizo Jan. Le decía que tenía dudas de saber si él venía de Elizar o de Prencia, y ahora que había visto sus alas negras, sabía que era un demonio. Le preguntaba el motivo que lo traía al reino de los humanos.
humanos, y pronto aparecía Friki junto a Eludren, quien ya se había dado cuenta de quién es en realidad Jeremy. Le decía que todos los rumores que se habían esparcido sobre un ángel que se llevaba a los humanos era cierto. Friki, acercándose a Jeremy, le contaba que sabe sobre el rumor de que él es el gemelo oculto de Jerome, el rey de los ángeles, o mejor dicho, el gemelo que fue expulsado del cielo. Cuando se creó el mundo, se dice que aparecieron unos ángeles con unas alas tan blancas como la luz, que contaban con una habilidad especial y con distintos poderes. A estos seres se los denominó ángeles, y todas las personas empezaron a adorarlos, pero cuando empezaron a tener demasiada buena fortuna, les llegó la mala suerte. En una batalla entre Jeremy y Jerome, Jerome fue el vencedor, y Jeremy fue expulsado a estar en el mundo de los humanos. Jeremy estaba molesto porque al final reconocía que él era un ángel que fue expulsado del cielo, pero que ellos no conocen nada de él, solo pocas cosas, y no tenía idea de la desesperación y frustración que él sintió. Con lo furioso que estaba Jeremy, lanzó un ataque directo a Sabine, pero ella sintió como el mundo se detenía, aunque no tenía miedo. Sacando su cetro, formó un escudo que detuvo el ataque, pero a su vez la dejó muy débil, tanto que estuvo a punto de caer, pero fue sostenida por Jan. Jeremy, al darse cuenta de los ojos rojos de Sabine, sabía que es una bruja de sangre pura y que tiene un poder impresionante, por lo que con una sonrisa le decía que él no es rival para ella, pero les decía que no tiene nada nuevo que contarles. Pero Sabine no buscaba eso, sino el objeto redondo de metal. Jeremy mostraba el objeto y le preguntaba si ese es el que busca. Sabine afirmó que sí, pero aparte de eso quería hacerle una pregunta. Si ellos se van con ese objeto, ¿qué ocurrirá con él? ¿Permanecerá en el mundo de los humanos o tendrá que seguir encerrado por varios años más? Para Sabine, nadie merece estar atrapado de esta manera, y Jeremy le dijo que él no puede desobedecer, tiene que permanecer ahí, no tenía opción. De pronto Sabine le dijo que él no tiene por qué estar solo y le propuso que vaya con ellos. ¿Será que Jeremy acepta la propuesta de Sabine? Y esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Verete la cuenta donde subimos más de estas historias. ¡Hasta la próxima!